Vida de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la ciudad de Estagira, en la región de Tracia, en la antigua Grecia, razón por la que a veces se lo llama el Estagirita. Era hijo de Nicómaco, médico del rey Amintas III de Macedonia, y de Faestis. Desde joven, mostró un gran interés por el conocimiento y la filosofía, y a los 17 años se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Durante su estancia en la Academia, Aristóteles se convirtió en uno de los discípulos más destacados de Platón. Pero a pesar de su admiración por su maestro, también desarrolló sus propias ideas y teorías. Tras la muerte de Platón en el año 347 a.C., Aristóteles abandonó la academia y se dedicó a viajar por Grecia y Asia Menor, adquiriendo conocimientos en diversas áreas como la biología, la zoología y la política. En el año 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, donde impartió clases y realizó investigaciones durante los siguientes 12 años. Durante este tiempo, escribió algunas de sus obras más importantes. Aristóteles también fue tutor de Alejandro Magno, el joven príncipe macedonio que más tarde se convertiría en uno de los mayores conquistadores de la historia. Gracias a su relación con Alejandro, Aristóteles tuvo acceso a una gran cantidad de recursos y pudo llevar a cabo investigaciones en áreas como la zoología y la botánica. Después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., Aristóteles abandonó Atenas y se retiró a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió al año siguiente a la edad de 62 años. A pesar de que muchos de sus trabajos se perdieron con el tiempo, su legado filosófico y científico ha influido profundamente en la historia del pensamiento occidental. Uno de los principales intereses de Aristóteles fue la biología y la zoología. Escribió varias obras en estas áreas, incluyendo Historia de los animales, de las partes de los animales y de la generación de los animales. Estas obras tratan sobre la anatomía, fisiología y comportamiento animal, y Aristóteles fue uno de los primeros en clasificar a los animales según su estructura corporal y hábitat. Aristóteles también estudió la lógica y la filosofía del lenguaje. Su obra más importante en este campo es Los Organon, que incluye 6 libros sobre lógica y razonamiento, incluyendo los categorías, que presentan una clasificación de los conceptos y términos, y el de Interpretatione, que se enfoca en el significado de las proposiciones y la verdad y falsedad de las mismas. Otra de las contribuciones de Aristóteles fue en el campo de la ética y la filosofía política. Escribió varias obras sobre estos temas, incluyendo Ética a Nicómaco y Política, que se centran en la naturaleza de la virtud, la justicia y el bien común en la sociedad. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles argumenta que la felicidad es el objetivo último de la vida humana y que se alcanza a través de la práctica de la virtud. En su obra La Política, argumenta que la educación es esencial para formar ciudadanos virtuosos y responsables. Según Aristóteles, la educación debe incluir una combinación de enseñanza teórica y práctica, y debe estar diseñada para desarrollar el carácter y las habilidades necesarias para una vida virtuosa y exitosa. Aristóteles también tuvo una gran influencia en el campo de la literatura y la poesía. Es conocido por su obra poética, en la que analiza los principios y técnicas de la literatura y la poesía. Argumenta que la literatura y la poesía son una forma importante de arte y expresión humana, y ofrece una serie de consejos y estrategias para hacer que la escritura sea más efectiva y atractiva. Otro de los campos en los que Aristóteles realizó importantes contribuciones fue en el ámbito de la física. En su obra Física, Aristóteles expone su teoría sobre la naturaleza y el universo, en la que argumenta que todos los objetos en el universo están hechos de 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Además, Aristóteles sostiene que todos los objetos tienen una finalidad o propósito inherente, que se manifiesta en su movimiento y comportamiento. Aristóteles también realizó importantes contribuciones en el campo de la metafísica.
que se ocupa de las cuestiones fundamentales sobre la realidad y la existencia. En su obra Metafísica, Aristóteles sostiene que el universo está compuesto de sustancias individuales, que tienen una existencia independiente y una esencia única y distintiva. Además, argumenta que hay una causa primera o motor inmóvil, que mueve todo el universo y da origen a todo lo que existe. Aristóteles hizo contribuciones significativas en el campo de la retórica y la comunicación. En su obra Retórica, Aristóteles explora los principios y técnicas de la persuasión y el discurso público. Argumenta que la retórica es una habilidad esencial para cualquier persona interesada en la política y la vida pública. Y ofrece una serie de estrategias y consejos para hacer que el discurso sea más efectivo. Además de su trabajo en retórica, Aristóteles también se interesó por la historia y la investigación empírica. En su obra Constitución de Atenas, ofrece una detallada descripción de la estructura política y social de Atenas en el siglo V a.C. Esta obra es importante porque ofrece una visión detallada de la vida en la antigua Grecia, incluyendo detalles sobre la organización política, la economía y la cultura. En el campo de la epistemología, que se ocupa del conocimiento y la verdad, Aristóteles desarrolló una teoría sobre la percepción y la experiencia sensorial en su obra de Anima, o acerca del alma. En esta obra, Aristóteles argumenta que la percepción es la base del conocimiento humano y que la mente humana está compuesta de tres partes: el intelecto pasivo, el intelecto activo y la memoria. Aristóteles también escribió sobre temas relacionados con la educación física y el deporte. En su obra Problemas, analiza los problemas y controversias relacionados con el deporte y la actividad física en la antigua Grecia. También se sabe que Aristóteles fundó una escuela de gimnasia en Atenas, lo que indica que estaba interesado en promover la salud y el bienestar físico junto con la educación intelectual. Otra de las contribuciones de Aristóteles fue en el campo de la teología y la filosofía religiosa. En su obra sobre la filosofía, Aristóteles discute la naturaleza de la divinidad y la relación entre Dios y el universo. Argumenta que Dios es el ser supremo y que todas las cosas en el universo están ordenadas de acuerdo con su voluntad divina. Contribuyó también al campo de la astronomía. En su obra sobre el cielo, argumentó que el universo era finito y que la Tierra estaba en el centro del universo, mientras que los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares alrededor de ella. Aristóteles también fue un gran defensor de la educación y fundó una escuela llamada el Liceo, donde enseñó y discutió sobre sus ideas y teorías. El Liceo se convirtió en un centro importante de enseñanza y discusión filosófica y científica en la antigua Grecia. Durante su vida, Aristóteles tuvo muchos estudiantes y discípulos que lo siguieron en sus investigaciones y estudios. Escribió numerosas obras de poesía, incluyendo tragedias y comedias, pero desafortunadamente la mayoría de ellas se han perdido. Las obras de Aristóteles fueron en gran parte ignoradas durante la Edad Media y solo comenzaron a ser redescubiertas y estudiadas en Europa en el siglo XIII. Entre las obras más importantes de Aristóteles se encuentran Organon, una colección de obras que incluye su teoría de la lógica y la filosofía analítica. Física, un tratado sobre la naturaleza y el movimiento de los objetos físicos. Sobre el cielo, una obra sobre la astronomía y la estructura del universo. Metafísica, una obra sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de Dios. Ética a Nicómaco, un tratado sobre la ética y la moralidad. Política, un tratado sobre la organización y el gobierno de las sociedades humanas. Todas estas obras han tenido una gran influencia en la filosofía y la ciencia occidental. Y muchas de las ideas y teorías que propuso Aristóteles siguen siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Aristóteles realizó importantes contribuciones en diversos campos, como la biología, la zoología, la lógica, la ética, la filosofía política, la literatura, la física, la metafísica, la epistemología, la educación, la retórica y la comunicación, la historia, la investigación empírica, la educación física,
el deporte, la teología y la filosofía religiosa. Aunque fue muy influyente en su época, también tuvo muchos críticos y oponentes. En particular, sus ideas sobre la política y el gobierno fueron criticadas por muchos de sus contemporáneos y han seguido siendo objeto de controversia y debate a lo largo de la historia. También tuvo una gran influencia en la teología cristiana, especialmente en la Edad Media. Sus ideas sobre la lógica y la metafísica influyeron en los pensadores cristianos medievales, quienes adoptaron su enfoque sistemático y racional para la comprensión de la realidad y la existencia de Dios. Aunque el filósofo no era un cristiano, muchos de sus conceptos filosóficos se utilizaron para formular la teología cristiana y ayudaron a establecer la base intelectual para el pensamiento teológico medieval. Sus ideas y teorías han tenido una gran influencia en la historia del pensamiento occidental y continúan siendo objeto de estudio y debate en la actualidad en la filosofía, la ciencia, la literatura, la política, la teología y otros campos. Y su legado intelectual sigue siendo una fuente de inspiración y desafío para los pensadores de todo el mundo.